Hola, continuamos con el curso Historia de la Arquitectura. Aquí nos dedicaremos a la arquitectura del Renacimiento. El último video lo dedicamos a la arquitectura gótica y terminamos con la Edad Media. Si no vieron el video, pueden hacerlo entrando en el enlace que indica la flecha azul. Ahora entramos a la Edad Moderna. El período moderno nace con el descubrimiento de América a finales del siglo XV y se extiende hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII. El Renacimiento abrió la puerta de la Edad Moderna, rechazando la estética y la cultura medieval y proponiendo una nueva posición del hombre ante el universo, el antropocentrismo, el ser humano como medida y centro de todas las cosas, frente al teocentrismo medieval que afirmaba que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Por cierto, si te gusta lo que ves, suscríbete al canal entrando en el enlace con la mini fotografía del autor. Bueno, una fotografía de hace unos años, con un poquito más de pelo y no tan canoso. Hoy no luzco así. Y puedes hacerlo, suscribirte en cualquier momento, porque aparece a lo largo del video. Una de las características de la arquitectura del Renacimiento y por supuesto de la pintura, que fue donde se originó esta técnica, es el empleo de la perspectiva. Hablemos un poco de este tema. Existen varios tipos de perspectiva, entre ellos la perspectiva jerárquica, donde las figuras representadas se disponen por tamaños o alturas según su importancia y relevancia en la obra. Se suelen observar personajes representados con dimensiones reducidas en contraposición con otros plasmados a una escala muchísimo mayor. En la imagen, Merif, la esposa del faraón, representada en dimensiones muy reducidas, se abraza a la pantorrilla de su esposo Senefer. Un excelente ejemplo de perspectiva jerárquica es el de la batalla de Karbala. En esta pintura vemos al hermano de Husayn, nieto del profeta Mahoma, en el centro de la composición, clavándole la espada a su adversario, también de gran tamaño. El resto de personajes van decreciendo en tamaño hacia los bordes. En las meninas hay un ejemplo muy interesante de cómo se rompe esta jerarquía, esta perspectiva jerárquica, gracias al ingenio de Diego Velázquez. Aquí tenemos las meninas, vemos en el centro a la infanta, rodeada de las dos chicas que son las que dan el nombre a este cuadro, las damas de honor, que se llaman meninas. Vemos al pintor a la izquierda de nosotros. Una de las interpretaciones es que acaba de llegar el rey y la reina. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el espejo que está en el fondo se ve el reflejo de esta pareja.
Y algunos personajes se percatan de la llegada del rey, ¿no? Vean una menina que está haciendo ya una reverencia, el pintor dejó su trabajo y está mirando al rey. El rey está parado donde estamos nosotros, por eso sentimos que nos están viendo a nosotros. Una de las enanas ya vio la presencia del rey. Y el pintor hizo aquí un par de cosas muy llamativas. Uno, apareció en la pintura de la corte, ¿no? Al lado de estos personajes, la hija del rey, cuando, en realidad le encargaron esta pintura y él se incluyó en el cuadro. Pero además rompe la perspectiva jerárquica. El personaje más importante, de acuerdo al tamaño, es el pintor. Él es el personaje más alto del cuadro. Y el rey aparece en el fondo pequeñito, como restando la importancia. Y gracias a este truco del espejo, la pintura fue aceptada. Les voy a dejar, ahí donde dice la flecha azul, un enlace del video donde se comenta las meninas en detalle por si lo quieren ver. Existe otro tipo de perspectiva conocida como perspectiva atmosférica. En la fotografía nos muestra que hay mucho detalle y colorido en lo que está cerca al espectador. Y a medida que aumenta la distancia, las cosas se tornan difusas y los colores se vuelven azulados y grisáceos. Un ejemplo de esta perspectiva atmosférica la vemos en la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Vean el fondo difuso, grisáceo azuleado, detrás del rostro de la Gioconda. Otro tipo es la perspectiva cónica. Esta fue muy empleada por los arquitectos renacentistas, ¿no? Donde los objetos representados son más pequeños a medida que aumenta la distancia al observador y la convergencia en un punto de fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo. Las visuales forman un haz cónico con su vértice en el punto de vista, ¿no? De los muchos tipos de dibujos en perspectiva cónica, los más habituales son con un punto de fuga, con dos puntos de fuga o con tres. En el dibujo que ven hay un solo punto de fuga. Ahí hay otro ejemplo de una calle con edificios con un punto de fuga. Veamos ahora un ejemplo con dos puntos de fuga. La perspectiva con dos puntos de fuga, que por cierto pueden colocarse arbitrariamente en el horizonte, se suele usar para dibujar los mismos objetos que una perspectiva de un punto, pero cuando están rotados. Por ejemplo, cuando se mira hacia la esquina de una casa. A medio camino entre el arte y la técnica, arquitectos y urbanistas se han valido de este tipo de perspectiva para dar una mejor idea del aspecto que podrían tener sus propuestas constructivas, más allá de la información facilitada por los planos en planta y alzado. Hay otros tipos de perspectiva, pero no la vamos a tratar aquí. Por ejemplo, la perspectiva axonométrica, que es un tipo de proyección en la que todas las visuales son paralelas entre sí. La arquitectura renacentista o del Renacimiento fue desarrollada durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV
y XVI. Rompe por completo con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico, y se inspira en el arte clásico, gracias al descubrimiento de antiguos tratados, por cierto, incompletos, de la arquitectura clásica. El más importante fue The Architecture de Vitruvio. Se dio margen a una nueva interpretación de aquella arquitectura y su aplicación a los nuevos tiempos. En el Renacimiento, los arquitectos pasaron del anonimato artesanal al reconocimiento profesional, marcando en cada obra su estilo personal. Conocemos poco de los arquitectos de obras románicas o góticas, por ejemplo, mientras que los proyectos renacentistas, y no solo las grandes obras, sino muchos pequeños edificios, incluso de meros proyectos, fueron cuidadosamente documentados desde sus orígenes y sus arquitectos reconocidos. Una de las características de la arquitectura renacentista fue la incorporación de la perspectiva como instrumento del proyecto. La pintura La ciudad ideal es una de las imágenes más simbólicas del Renacimiento italiano. Representa una plaza en perspectiva. En el centro hay un edificio circular religioso, como evidencia la cruz en la parte superior. Está rodeado de columnas corintias adosadas en la pared. Hay un segundo piso de dimensiones más pequeñas, con ventanitas cuadradas, y una más grande de estilo clásico con tímpano triangular. En torno a este edificio se abre una amplia plaza, el modelo de la perfección absoluta de la ciudad renacentista. Está de hecho unido al concepto de tablero de ajedrez, donde los edificios están ordenados y colocados a intervalos de espacios regulares. En primer plano, en los dos extremos, de manera perfectamente simétrica, observamos dos pozos de base octogonal. También en este caso es una representación de una plaza renacentista ideal. La parte central está ocupada por tres monumentos clásicos: un anfiteatro, que es una especie de reproducción a escala del Coliseo, un arco de triunfo en el centro, parecido al arco de Constantino, y un edificio de planta central, una reelaboración del batisterio de Florencia. A los lados, dos edificios simétricos, pero con decoraciones diferentes. La plaza está decorada con 4 estatuas que representan la justicia, la templanza, la abundancia y la fortaleza. Algunas figuras humanas pasean por el centro de la plaza. Aquí vemos la plaza del Capitolio en Roma, diseñada por Miguel Ángel. Ejemplo de espacio perspectivo. La arquitectura renacentista podemos dividirla en dos etapas para su mejor comprensión: el 400 y el 500. Pero tiene un inicio concreto: la grandiosa cúpula, obra de Filippo Brunelleschi, realizada entre 1420 y 1436. El Domo de Santa María del Fiore. Ya vamos a hablar de ella más adelante. Las dos etapas son el 400, que se sitúa a lo largo de todo el siglo XV y puede considerarse como una primera fase del Renacimiento. El dominio
del lenguaje clásico. Se caracteriza por la sencillez y la simetría. Y tuvo su centro en la ciudad de Florencia. La segunda etapa es el Cinquecento, en el siglo XVI. Esta etapa es como la superación del clasismo. Cambia de, entre comillas, en busca de lo clásico por en busca de su innovación. Hay una tendencia hacia la monumentalidad y la grandiosidad. Y tuvo su centro en Roma, no en Florencia, porque muere Lorenzo el Magnífico y la capital del arte renacentista, no solo de la arquitectura renacentista, el arte renacentista en general, se mueve de Florencia a Roma debido a la gran influencia de los papas Julio II y León X. La Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, fue inicialmente ejecutada en estilo tardorrománico, pero su construcción duró varias generaciones. Fue iniciada en 1296 y concluyó 200 años después. Vean los cambios de estilo que puede haber en un periodo tan largo. No fue un edificio proyectado, su diseño y su construcción se armaron de forma paralela, lo cual era lo usual en esa época, aunque por supuesto existía un plano general para su forma y distribución. Eso era todo. Cuando llegó el momento de erigir la cúpula, los artesanos florentinos se encontraron con un enorme espacio abierto de 40 metros, imposible de cubrir con las técnicas constructivas tradicionales. Entonces tuvo lugar un concurso para diseñar una nueva cúpula y fue seleccionado el proyecto de Filippo Brunelleschi, quien se había inspirado en el Panteón de Roma. Fue la primera cúpula octogonal en la historia que se construyó sin el soporte de un armazón de madera. Ahí en la parte superior les voy a dejar el enlace si quieren ver el video donde se comenta sobre el Panteón de Roma. Otro ejemplo de la arquitectura del 400 es el Palacio Pitti, en Florencia. Originalmente fue la residencia urbana de Luca Pitti, un banquero florentino quien lo mandó a construir. Luego pasó por varias manos y hoy es propiedad del Estado italiano y es una de las más grandes galerías de arte de Florencia. Si visitan Florencia, esta es una visita obligatoria al Palacio Pitti. La mampostería almohadillada de la piedra reforzada por la repetición de vanos y arcadas dan al edificio una apariencia severa y dura. Otro ejemplo del 480 es la Basílica de Santa María Novella. La fachada de mármol se encuentra entre las obras más importantes del Renacimiento florentino. Se finalizó en 1470. La primera intervención se realizó en 1350, cuando la zona fue recubierta de mármol blanco y verde. De esa época datan los nichos de las dos portadas laterales de estilo gótico
así como la ornamentación de mármol externa de la iglesia y alrededor del recinto del cementerio. Posteriormente se diseñó la gran puerta central, los frisos y el complemento superior de la fachada en mármol blanco y verde oscuro. Y esto se terminó en 1470. El arquitecto encargado, León Battista Alberti, armonizó los elementos previos góticos con los nuevos puramente renacentistas. Vamos ahora con algunos ejemplos de la arquitectura del Cinquecento. El templete de San Pietro en Montoro, en Roma, realizada entre 1502 y 1510. Esta es una obra del arquitecto renacentista Donato Bramante. Se caracteriza por su pureza de líneas y austeridad decorativa. La edificación es de planta circular, dispone de una columnata que envuelve a la cella, la cámara interior de un templo en la arquitectura clásica, cubierta por una cúpula semiesférica. En el centro de Roma se encuentra el país más pequeño del mundo, menos de medio kilómetro cuadrado, y su población no llega a 1000 habitantes. Se trata del Estado de la Ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana y es el hogar del Papa. Aparte de que es un tesoro de la arquitectura y el arte. Vamos a ampliar el mapa para ubicarlo mejor. Si ampliamos el mapa, podemos ubicarla más fácilmente. Aquí vemos el Coliseo, muy cerca el Foro Romano, ambos cerrados temporalmente, como ven ahí el texto, por la cuarentena del COVID-19. Ambos los analizamos en el video número 3, la arquitectura de la Roma clásica. Les dejo un enlace arriba a la derecha, por si no lo han visto. Y si caminamos hacia la izquierda y atravesamos el río Tíber, nos encontramos con la Ciudad del Vaticano. Vamos a ampliarla un poco más. Aquí la vemos señalada en el mapa. En el centro está la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro, de la que vamos a hablar a continuación. La Basílica de San Pedro es un templo católico y cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Presenta 193 metros de longitud, 44,5 metros de altura y abarca una superficie de 2,3 hectáreas. La construcción del edificio actual se inició en 1506, comenzando el Cinquecento. El proyecto fue encargado al arquitecto Donato Bramante. El proyecto consistía en un edificio con planta de cruz griega inscrita en un cuadrado y cubierta por 5 cúpulas, la central de mayor tamaño y apoyada en 4 grandes pilares. Los trabajos se iniciaron con la demolición de la basílica paleocristiana que existía en ese lugar, lo cual fue muy criticado dentro y fuera de la iglesia por personalidades como, por ejemplo, Erasmo de Róterdam o Miguel Ángel, que criticó la destrucción de las columnas de la antigua basílica. A estos escándalos hubo que sumarle el de la venta de indulgencias para recoger fondos para la construcción de la basílica, lo cual tuvo un papel
importante en el nacimiento de la reforma protestante de Martín Lutero, que vio los trabajos en su viaje a Roma a finales de 1510 y en base al que escribiría las 95 tesis. Con todo esto, Bramante no pudo ver avanzar demasiado la obra, pues murió en 1514, cuando solo se habían edificado un poco más que los 4 grandes pilares que debían sostener la gran cúpula central. Desde 1514 se hizo cargo de la dirección de la obra Rafael Sanzio, con Antonio de Sangalo, el joven, que continuó dirigiendo las obras tras la muerte de Rafael en 1520. Todos ellos cambiaron el plan de Bramante, optando por diseños que se inspiraban en la tradicional planta basilical de cruz latina, con un cuerpo longitudinal de 3 naves. Tras la muerte de Sangalo en 1546, el Papa Paolo III encomendó la dirección de las obras a Miguel Ángel Buonarroti, quien retomó la idea de Bramante de planta en cruz griega. El diseño original de Bramante presentaba problemas estructurales que debieron ser corregidos. La más importante aportación del genio de Miguel Ángel fue la gran cúpula que se encuentra justo sobre el altar mayor. 24 años después de la muerte de Miguel Ángel, fue concluida la cúpula, según el diseño definitivo de Domenico Fontana y Giacomo della Porta, que apenas modificaron los planes del maestro Miguel Ángel. La configuración actual de la basílica en forma de cruz latina fue obra de Carlo Mademu, quien proyectó la fachada compuesta de balconadas y recorrida por columnas de orden gigante. La basílica se dio por concluida en 1626, aunque todavía quedaban muchos detalles por terminar que fueron completados luego. Esta es una vista del interior. Después de este repaso sobre la arquitectura renacentista, vamos a hablar de la arquitectura manierista. Pero eso será en la próxima clase. Porque esto se terminó.